Las 1001 noches. Cuando llegó la noche 1001, y cuando el rey Shahriar acabó su cosa acostumbrada con Sherezada, la joven Doniazada dijo a su hermana: Por Alá sobre ti, oh hermana mía, si no tienes sueño, apresúrate a contarnos la continuación de la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra. Y Sherezada acarició los cabellos de su hermana y dijo: De todo corazón amistoso y como homenaje debido a este rey magnánimo, señor nuestro. Y prosiguió la historia en estos términos. Y, desde entonces, el príncipe Jazmín ejerció exteriormente el oficio de pastor e interiormente se ocupaba de amor. Y por el día llevaba a pastar a los bueyes y a las ovejas hasta una distancia de 3 o 4 parasangas. Y al oscurecer los llamaba con los sones de su flauta y los volvía a los establos del rey. Y por la noche habitaba el jardín en compañía de su bienamada Almendra, rosa de la excelencia. Y esta era su ocupación constante. Pero, ¿quién puede afirmar que la dicha más oculta permanecerá siempre al abrigo de las miradas envidiosas de los censores? En efecto, la atenta Almendra tenía costumbre de hacer llegar a manos de su amigo, en el bosque, la bebida y la comida necesarias. Y un día, aquella imprudente del amor fue, a escondidas, a llevarle por sí misma una bandeja de golosinas tan deliciosas como sus labios de azúcar, frutas, nueces y alfónsigos, todo cuidadosamente colocado en hojas de plata, y le dijo, ofreciéndole aquellas cosas: Que sea para ti dulce y de fácil digestión este alimento que conviene a tu boca delicada. Oh, papagayo de lenguaje dulce y que no debiera comer más que azúcar. Dijo y desapareció como el alcanfor. Y cuando aquella almendra sin corteza desapareció como el alcanfor, el pastor Jazmín se dispuso a probar aquellas golosinas preparadas por los dedos de la hija del rey. Entonces vio acercarse a él al propio tío de su bienamada, un anciano hostil y malintencionado, que se pasaba los días abominando de todo el mundo e impidiendo a los músicos tocar y a los cantores cantar. Y cuando llegó junto al joven, le miró con los ojos torvos de la desconfianza y le preguntó qué tenía allí, delante de sí, en la bandeja del rey. Y Jazmín, que no era desconfiado, creyó que el anciano tenía gana de comer, y abrió su corazón, generoso como la rosa de otoño, y le regaló toda la bandeja de golosinas. Y el calamitoso anciano se retiró al punto para ir a enseñarle aquellas golosinas y aquella bandeja al padre de Almendra, el rey Akbar, que era su propio hermano. Y de tal suerte le dio la prueba de las relaciones entre Almendra y Jazmín. Y el rey Akbar, al enterarse de aquello, llegó al límite de la cólera, y llamando a su hija, le dijo: Oh, vergüenza de tus padres, has arrojado el oprobio sobre nuestra raza. Hasta este día nuestra morada estuvo libre de malas hierbas y de las espinas de la vergüenza. Pero tú me has lanzado el nudo corredizo de la trapisonda, y me has tomado en él, y con los modales mimosos que para mí tenías, has velado la lámpara de mi inteligencia. Ah, ¿qué hombre podrá decir que está a salvo de las estratagemas de las mujeres? Y el profeta bendito, con la plegaria y la paz, ha dicho, hablando de ellas: Oh, creyentes, tienen enemigos en sus esposas y en sus hijas. Son defectuosas en cuanto afecta a la razón y a la religión. Han nacido torcidas. Las reprenderán, y a las que los desobedezcan les pegarán. ¿Cómo voy a tratarte, pues, ahora que tan inconvenientemente has obrado con un extranjero, guardián de rebaños, cuya unión no conviene a hijas de reyes? Dime si debo hacer volar de un tajo de mi espada tu cabeza y la suya, y abrazar su noble existencia en el fuego de la muerte. Y como ella lloraba, añadió él: Retírate enseguida de mi presencia y ve a enterrarte detrás de la cortina del harén, y no vuelvas a salir de allí sin mi permiso. Y tras de castigar de tal suerte a su hija Almendra, el rey Akbar dio orden de hacer desaparecer al guardián de los rebaños. Y he aquí que en las cercanías de la ciudad había un bosque, terrible refugio de animales espantosos. Y los hombres más bravos se sentían poseídos de temor al oír pronunciar el nombre de aquella selva, y se quedaban paralizados y con los pelos de punta. Y allá, la mañana parecía noche y la noche era semejante a la llegada siniestra de la resurrección. Y entre otros animales espantosos,
había allí 2 cerdos gamos que eran el horror de los cuadrúpedos y de las aves, y que a veces hasta llegaban a sembrar la devastación en la ciudad. Y los hermanos de la princesa Almendra, por orden del rey, enviaron al infortunado Jazmín a aquel lugar de desgracia, con la intención de hacerle perecer. Y el joven, sin sospechar lo que le esperaba, condujo allá sus bueyes y sus ovejas, y entró en aquella selva a la hora en que aparecía en el horizonte el astro de 2 cuernos, y cuando el etíope de la noche volvía el rostro para ponerse en fuga. Y dejando pacer a los animales a su antojo, se sentó en una piedra blanca que había tirado en tierra y tomó su flauta, manantial de embriaguez. Y he aquí que, guiados por el olfato, los 2 terribles cerdos gamos llegaron de repente al claro donde estaba Jazmín, rugiendo a imitación de la nube cargada de truenos, y el príncipe de mirada dulce los acogió con los sones de su flauta y los inmovilizó con el encanto de su ejecución. Luego, lentamente, se levantó y salió de la selva, acompañado por los 2 espantosos animales, uno a su derecha y otro a su izquierda, y siguió por todo el rebaño. Y seguido por todo el rebaño, de tal suerte llegó bajo la ventana del rey Akbar. Y todo el mundo le vio y quedó sumido en el asombro. Y el príncipe Jazmín hizo entrar en una jaula de hierro a los 2 cerdos gamos y se los ofreció al padre de Almendra en calidad de homenaje. Y ante aquella hazaña, el rey llegó al límite de la perplejidad y retiró su mano de la condenación de aquel león de héroes. Pero los hermanos de la enamorada Almendra no quisieron deponer su rencor y para impedir que su hermana se uniera con el joven, idearon casarla a disgusto con su primo, el hijo del tío calamitoso, porque decían: hay que atar el pie a esa loca con la cuerda resistente del matrimonio, y entonces se olvidará de su insensato amor. Y sin más ni más organizaron la procesión nupcial y contrataron a músicos y cantarinas, a clarinetes y tamborileros. Y mientras aquellos tiranos vigilaban así las ceremonias de aquel matrimonio opresor, la desolada Almendra, vestida, no de su agrado, con ropas espléndidas y atavíos de oro y perlas, que pregonaban en ella una recién casada, estaba sentada en un elegante lecho de gala, recubierto de paños brocados de oro, semejante a la flor en el arbusto, pero con la tristeza y el abatimiento a su lado, con el sello del mutismo en los labios, silenciosa como el lirio, inmóvil como el ídolo, y con la apariencia de una joven muerta a manos de vivos. Su corazón palpitaba como el gallo a quien degüellan, su alma estaba vestida con un vestido de crepúsculo, su seno estaba desgarrado por la uña del dolor y su espíritu efervescente pensaba en los ojos negros del cuervo de arcilla que iba a ser compañero de lecho, y se hallaba en la cúspide del Cáucaso de las penas. Pero he aquí que el príncipe Jazmín, invitado con los demás servidores a las bodas de su señora, le dio, con un simple cruce de ojos, una esperanza liberadora de las ataduras del dolor, porque ¿quién no sabe que con simples miradas los amantes pueden decirse 20 cosas de las que nadie tiene la menor idea? Así es que, cuando llegó la noche y se introdujo a la princesa Almendra, como recién casada, en la cámara nupcial, solamente entonces el destino mostró su faz dichosa a los amantes y vivificó su corazón con los 8 colores. Y la bella Almendra, aprovechándose al instante de la soledad en que la habían dejado en aquella habitación donde iba a penetrar su primo, salió sin ruido con sus vestiduras de oro y emprendió el vuelo hacia Jazmín el bienaventurado. Y aquellos 2 amantes benditos se tomaron de la mano, y más ligeros que el céfiro rosado, desaparecieron y se desvanecieron como el alcanfor. Y desde entonces nadie pudo encontrar sus huellas, y nadie oyó hablar de ellos, ni del lugar de su retiro, porque en la tierra solamente algunos entre los hijos de los hombres son dignos de dicha, de seguir el camino que lleva a la dicha, y de acercarse a la casa en que se esconde la dicha. Gloria por siempre y loores múltiples al retribuidor, dueño de la alegría, de la inteligencia y de la dicha. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y a que escuches la conclusión de Las Mil y Una Noches. Gracias.